¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es un gusto saludarles nuevamente en este diplomado muy interesante, donde vamos a llevar a cabo la sesión número 3. La verdad es que este diplomado ha sido muy interesante porque en la sesión número 1 hemos podido conocer cómo está la situación actual de la economía en Guatemala. En la sesión número 2 pudimos ver, ¿verdad?, cómo están las inversiones a nivel mundial y a nivel local. Y el día de hoy, sin duda alguna, es muy interesante conocer cuál es el camino que debe seguir Guatemala hacia la prosperidad. Vamos a arrancar previo a tener unas palabras de bienvenida por el licenciado Elmer Giovanni Ruano, que es nuestro coordinador de la Comisión Administradora de Puerto Barrios y Zabal, quien tiene unas palabras de bienvenida en representación del colegio. Gracias, Magíster Bielman. Muy buenas noches a todos. Primero que nada, pues le damos gracias a Dios por permitirnos estar esta noche conectados a través de esta plataforma. Agradecerle a la Junta Directiva 2023-2025, presidida por el Magíster David Martínez, por darle la oportunidad a la Comisión Administradora de Subsede Izabal para participar activamente en este diplomado. De antemano, Magíster Eric Ventura, muchísimas gracias por compartir su tiempo, hacer un espacio en su agenda y poder compartir sus conocimientos con todos los agremiados del Colegio de Ciencias Económicas. A todos los agremiados que el día de hoy están conectados para llevar a cabo esta tercera sesión del diplomado Análisis Económico 2024 con el tema El camino hacia la prosperidad en Guatemala. Sean todos muy bienvenidos. Gracias. Gracias, maestro. Continuando, vamos a conocer a nuestro maestro, quien nos acompañará el día de hoy, el licenciado Eric Daniel Ventura Paniagua. Nuestro invitado tiene una maestría en Economía en la Universidad de Illinois, Estados Unidos. Así también es licenciado en Economía egresado en la Universidad Landívar. Fue investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, jefe de la sección de análisis macroeconómico del Departamento de Análisis Macroeconómico y Pronósticos de la Banca de Guatemala, del Banco de Guatemala. Es catedrático de la Universidad Rafael Landívar, impartiendo los cursos de microeconomía, macroeconomía y econometría. Él nos estará acompañando el día de hoy, desarrollando el tema El camino hacia la prosperidad en Guatemala. Maestro, muy agradecido de tenerlo acá con nosotros. Sin duda alguna estamos muy emocionados de esta tercera sesión, ya que pues todo este conocimiento que ustedes nos están brindando de parte del Banco de Guatemala es muy importante para el administrador, para el contador público y para el economista en la toma de decisiones. Como bien lo dije, ya vimos en la primera sesión todos los indicadores, cómo están actualmente en el país, cómo se ha ido recuperando, cómo ha sido esa resiliencia. Ya vimos en la segunda sesión cuál es el estado de las inversiones a nivel mundial y a nivel América Latina. Sin duda, el día de hoy vamos a ver cuál es la ruta que debe seguir Guatemala para que sea próspera. Bienvenido, maestro. Es un gusto saludarle y tenerlo acá en el Colegio de Ciencias Económicas. Bien, muchísimas gracias. Antes de empezar en la presentación, quisiera primero agradecerle al Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas por la invitación. En realidad, quisiera expresar el honor que siento, digamos, el estar el día de hoy con todos ustedes. Como bien señalaban, el tema de la presentación el día de hoy es el camino hacia la prosperidad en Guatemala. Y he decidido dividir la presentación o el contenido de la presentación en 5 grandes partes. En la primera parte vamos a hablar puntualmente de la prosperidad económica y voy a mencionar que prácticamente la ruta para la prosperidad es el crecimiento económico sostenido, ¿no? Para finalmente vincular el crecimiento económico sostenido con la estabilidad macroeconómica. En la segunda parte, y teniendo, digamos, el vínculo entre prosperidad, crecimiento y la condición para
para que se dé que es la estabilidad macroeconómica. Voy a hablar del rol de la política económica en general y voy a tratar de hacer un énfasis en lo que es la política monetaria. En la tercera parte trataré de hablar un poco de manera general del Banco de Guatemala y hacer un énfasis en cuanto a la política monetaria del país y cómo contribuye esta a promover el crecimiento económico y por lo tanto la prosperidad de los guatemaltecos. Finalmente vamos a repasar también de forma bastante breve lo que es el desempeño macroeconómico del país. Vamos a hablar un poco de las perspectivas que se tienen para la economía guatemalteca para este año y el próximo. Y hacia el final de la presentación voy a tratar de lanzar algunas líneas muy generales en cuanto a qué puede hacer el país para incrementar su tasa de crecimiento en el largo plazo. Y sobre la base de todo lo de la presentación voy a atreverme a recalcar algunas ideas centrales, los principales mensajes en la última parte a manera de conclusión. Entonces, empecemos con la primera parte, que es la prosperidad y la estabilidad macroeconómica. Cuando hablamos de prosperidad económica, nos referimos a bonanza, a riqueza y a bienestar, ¿no? Evidentemente, estas palabras, e incluida la propia prosperidad económica, no son sinónimos de crecimiento económico. Sin embargo, cabe reconocer que el crecimiento económico sostenido es la base para superar la pobreza y para mejorar los niveles de vida de la población. En ese sentido, debe entender que el crecimiento económico es la ruta para la prosperidad económica. Cuando hablamos de prosperidad económica, entonces, no podemos evitar de hablar de crecimiento económico sostenido. Ahora bien, cuando nos vamos a referir al tema de crecimiento económico, podemos hablar de distintos asuntos, de distintos aspectos en torno al crecimiento económico. Podemos hablar en primera instancia de cuáles son los prerequisitos o las bases para que se dé o para promover un crecimiento económico sostenido. Otro tema importante o igual de importante serían cuáles son los factores que determinan el crecimiento y por los cuales, a través de los cuales podemos impulsar el crecimiento económico de las economías. Y finalmente podemos abarcar algunos otros temas que son como adicionales cuando uno ya tiene crecimiento, como por ejemplo, cómo hacer el crecimiento más equitativo, que va relacionado más con la idea de la distribución de los beneficios del crecimiento económico. O también podemos tocar el tema de cómo hacer el crecimiento económico sostenido en términos del medio ambiente, cómo hacer un crecimiento económico sustentable, ¿no? En la presentación, prácticamente en buena parte de la presentación, yo me voy a enfocar en cuanto a hablar a los prerequisitos o las bases que necesitamos para promover el crecimiento económico sostenido, que ya habíamos dicho que es la ruta para alcanzar la prosperidad económica. Hacia el final de la presentación, particularmente en la cuarta parte de esta, voy a tratar de tirar algunas líneas muy generales en cuanto a los factores determinantes del crecimiento económico de largo plazo y por lo tanto hablar un poco de qué podríamos hacer como país para incrementar las tasas de crecimiento a largo plazo. Finalmente, voy a dejar por un lado, o digamos, no voy a tocar el tema del crecimiento inclusivo, el tema del crecimiento sustentable, no solo por cuestiones de tiempo, sino por el enfoque que tiene la presentación. Entonces, lo que tenemos es que cuando hablamos de las precondiciones, ¿no? Las condiciones que se deben dar para alcanzar o para conseguir un crecimiento económico sostenido, figura la estabilidad económica. La estabilidad macroeconómica se refiere a la situación en que las principales variables, entiéndase el producto, el empleo, la tasa de inflación, el tipo de cambio, las tasas de interés, presentan poca volatilidad. Resulta que la estabilidad macroeconómica se convierte en una condición necesaria, aunque no suficiente, para promover el crecimiento sostenido de una economía. Sin la estabilidad macroeconómica va a ser muy difícil aumentar la productividad de los factores de manera constante y también va a ser complicado, digamos, que se expanda la inversión en el capital físico y humano.
Entonces, la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria porque sin ella no va a haber crecimiento macroeconómico, más sin embargo no es una condición suficiente, porque el hecho de que haya estabilidad macroeconómica no implica que haya crecimiento. Es decir, la estabilidad macroeconómica no genera el crecimiento, pero es una condición necesaria para que haya crecimiento. Ahora bien, además de eso, digamos, es importante recalcar algunos aspectos puntuales de la estabilidad macroeconómica. Y quisiera puntualmente hacer dos acotaciones. La primera es que la estabilidad macroeconómica no la podemos dar por sentada. Es una condición por la cual debemos de trabajar. Y la segunda es que la ausencia de estabilidad macroeconómica, es decir, la inestabilidad, no es inofensiva, sino que es altamente perjudicial para el crecimiento económico. Ahora, el mecanismo a través del cual la inestabilidad macroeconómica afecta a la actividad económica es la incertidumbre. Y esto lo hace a través de dos principales canales. El primero es que la incertidumbre desalienta la inversión. En realidad, lo que tenemos es que en un ambiente de volatilidad o de alta incertidumbre, dificulta la planificación. Y adicionalmente, se tiende a postergar o bien a cancelar las inversiones. Entonces, sería como el primer canal a través del cual la incertidumbre afecta la actividad económica. Evidentemente, la incertidumbre también tiene un impacto negativo en el consumo de los hogares, ¿no? Principalmente a través del incremento del ahorro precautorio que regularmente los agentes económicos hacen en un ambiente de alta incertidumbre, pero cuando hablamos de crecimiento económico a largo plazo, el principal factor, digamos, determinante de este es la inversión. Ahora viene el segundo canal a través del cual la incertidumbre actúa sobre la actividad económica, es la reducción de la eficiencia del mecanismo de precios. Como bien sabemos todos, los precios en la economía tienen un papel fundamental en la medida en que nos reflejan el valor de las cosas, ¿no? El valor de los bienes y servicios. Este reflejo del valor de los bienes y servicios nos permite hacer una asignación adecuada de los recursos. Sin embargo, en un ambiente de alta incertidumbre, este mecanismo se ve afectado. Puntualmente, la señal de los precios se ve distorsionada, de tal forma que terminamos haciendo una mala asignación de los recursos, la cual en última instancia termina repercutiendo la actividad económica. Cabe señalar que esta relación inversa entre incertidumbre y crecimiento económico ha sido abordada de forma amplia en la literatura económica y de igual forma ha sido constatada por la evidencia empírica. A manera de ejemplo, yo me voy a permitir presentar los resultados de un reciente estudio hecho para las economías de América Latina en torno a la relación de crecimiento e incertidumbre. Puntualmente, este estudio sugiere que economías que tienen una mayor incertidumbre, que tienen una alta incertidumbre, economías que presentan una alta incertidumbre ven un efecto negativo en su tasa de crecimiento de largo plazo. El estudio puntualmente destaca que aquellas economías que tienen una alta incertidumbre tienen un crecimiento menor entre hasta 3% y 3.65% puntos porcentuales, perdón, en comparación con las economías que tienen una incertidumbre baja. Cabe señalar que si bien acá estamos comparando economías con entre economías con alta y baja incertidumbre, uno de los principales resultados que apunta la literatura económica en general y que resalta el estudio es que el efecto adverso de la incertidumbre en la actividad económica es independiente del nivel de incertidumbre. Evidentemente, entre más incertidumbre, el efecto es mayor, pero cualquier nivel de incertidumbre en la economía es nocivo, es contraproductivo para el crecimiento económico. Y eso lo podemos ver en estos resultados donde se muestran, digamos, las regresiones agrupadas para los grupos de alta incertidumbre y baja incertidumbre, y en todos el coeficiente asociado a la incertidumbre tiene un signo negativo y es estadísticamente significativo.
Es decir, que en realidad tenemos que, independientemente del nivel de incertidumbre, la incertidumbre es contraproducente para el crecimiento económico. Evidentemente, entre más o mayor sea la incertidumbre en la economía, mayor es el efecto negativo que tiene sobre el crecimiento económico. A través de los dos canales principales que les había mencionado, que es desalentar la inversión en la economía y distorsionar las señales o el mecanismo de los precios. Ahora bien, resulta que la estabilidad tiene distintos componentes. Yo voy a hacer énfasis en dos de ellos, el componente real y el componente nominal. Si van a revisar la literatura económica, van a encontrar posiblemente un tercer componente que es la estabilidad externa. Esta está asociada principalmente con los flujos de capitales, pero los he omitido por el hecho de que Guatemala no está expuesta a una magnitud importante de flujos de capital externo, particularmente inversión de portafolio, y por lo tanto me voy a enfocar en los otros dos aspectos o componentes de la estabilidad, el componente real y el componente nominal. Cabe señalar que la estabilidad entonces va a poder medirse y por lo tanto evaluarse en estas dos dimensiones. La estabilidad en términos reales se refiere puntualmente a la ausencia de fuertes fluctuaciones en la actividad económica, es decir, la ausencia de fuertes recesiones o de auges insostenibles en la economía. Por su parte, la actividad nominal está asociada a la estabilidad de precios entendida como una inflación baja y estable. Ahora bien, voy a guardar un poco ambos componentes de la estabilidad, pero el mensaje de lo que voy a presentar a continuación es el siguiente. Independientemente de la dimensión que estemos evaluando de la estabilidad, si no contamos con uno de los componentes de estabilidad, van a tener efectos contraproducentes para el crecimiento económico. Empecemos con la inestabilidad real y el crecimiento económico. En realidad, acá me permito presentarles otro estudio, también bastante reciente, hecho para los países de América Latina, donde se estima que la inestabilidad real afecta el crecimiento económico tendencial. Puntualmente, el estudio encuentra que el incremento de la volatilidad en términos reales reduce el crecimiento en 0.25 puntos porcentuales. Adicionalmente, cabe señalar que este resultado implica que la volatilidad real o la inestabilidad real estaría explicando alrededor del 10% del PIB. Por su parte, la inestabilidad nominal, ¿no?, también es altamente contraproducente para el crecimiento económico. Si bien en este caso el impacto que tiene la inestabilidad nominal en el crecimiento económico es menor, siempre sigue siendo significativo y siempre sigue siendo, digamos, un impacto negativo, y lo que resalta en el estudio es que la inestabilidad nominal no solo tiene este impacto directo sobre el crecimiento económico, sino que también tiene un impacto indirecto sobre la actividad económica. Puntualmente tenemos que la inestabilidad nominal genera más inflación, es decir, que hay un círculo vicioso en la volatilidad nominal, ¿no? Entre más volatilidad nominal vamos a tener mayor tasa de inflación, y por lo tanto el impacto que esto genera en el crecimiento económico se va incrementando, ¿no? Adicionalmente, también se tiene que la inestabilidad nominal tiene un impacto en la volatilidad real. Es decir, que a mayor volatilidad nominal vamos a tener mayor volatilidad real, que ya vimos que es altamente perjudicial para el crecimiento económico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Tenemos que la ruta para la prosperidad es el crecimiento económico sostenido. Evidentemente hay factores que van a impulsar ese crecimiento económico sostenido, pero antes de enfocarnos en esos factores que promueven el crecimiento, nos estamos centrando en las condiciones que son necesarias para que exista este crecimiento económico. Dentro de esas condiciones necesarias se encuentra la estabilidad macroeconómica.
La estabilidad macroeconómica afecta negativamente el crecimiento económico a través de la mayor incertidumbre que genera. Los principales canales a través de los cuales actúa la incertidumbre son el desaliento de la inversión y la reducción en la eficiencia del mecanismo de precios. Ahora bien, la estabilidad tiene al menos tres componentes. El externo, que tal vez podría no ser relevante para la economía, y en los otros dos que nos hemos enfocado, que es el componente de estabilidad real y el componente de estabilidad nominal. Ambos componentes son contraproducentes para el crecimiento. La ausencia de esa estabilidad, tanto nominal como real, es contraproducente para la actividad económica. Ahora bien, con esta base nos vamos a centrar en abordar cuál es el rol de la política económica. Evidentemente, las implicancias de lo anterior para la política monetaria es clara. La política económica debe favorecer la estabilidad macroeconómica. Puntualmente, el manejo de las políticas macroeconómicas de demanda agregada, es decir, la política fiscal y la política monetaria, debe ser contracíclico. Es decir, debe estar orientado a suavizar el ciclo económico, a suavizar la inestabilidad, el componente real de la estabilidad. Por ejemplo, en situaciones de crisis, la actividad económica debería de tornarse expansiva a fin de impulsar la demanda agregada y, por lo tanto, contribuir a estimular el crecimiento económico del país. De forma inversa, cuando se ve un auge insostenible en la actividad económica, las políticas monetaria y fiscal deberían adoptar un sesgo restrictivo a fin de moderar la demanda agregada y, a través de eso, desincentivar el crecimiento económico. Por otra parte, la política monetaria en particular debería de procurar mantener la inflación baja y estable, a fin de favorecer la estabilidad nominal. En materia de política monetaria en particular, tenemos dos acotaciones adicionales. En primer lugar, que existe un amplio consenso en cuanto a que la mejor contribución que el Banco Central puede hacer para promover el crecimiento sostenido es enfocarse en la estabilidad de precios. Este consenso parte de dos cosas. Uno de los estudios como el que les mencioné anteriormente, donde se sugiere que la inestabilidad nominal es perjudicial para el crecimiento económico, no solo por su impacto directo en el impacto negativo indirecto sobre el crecimiento económico, sino también por el impacto indirecto, ¿no? Que era el hecho de que genera más inflación y, por lo tanto, más volatilidad nominal, sino que también genera más inestabilidad real. Además de ese sustento, también el sustento de este amplio consenso lo vemos en la experiencia la experiencia a nivel internacional de lo perjudicial que han sido los procesos hiperinflacionarios y las altas tasas de inflación. Por ejemplo, tenemos el caso de Alemania en 1923, el caso de Grecia en 1944, el de Hungría en 1946 y el de Yugoslavia en 1944. Más recientemente tenemos el caso de hiperinflación en Zimbabue en 2008 y los casos de alta inflación actualmente en Venezuela y en Argentina. Si analizamos cada uno de esos casos, vamos a digamos, caer en la cuenta de que la inflación volátil y elevada destruye completamente el crecimiento de las economías. La otra acotación que quería hacer es que la estabilidad de precios contribuye a la mejora del nivel de vida a través de la reducción que se tiene en la incertidumbre respecto a la evolución general de los precios, de tal forma que termina aumentando la transferencia del mecanismo de precios. Y esto era lo que señalábamos en cuanto a los canales y el mecanismo mediante el cual la incertidumbre afecta la actividad económica. En este contexto, me voy a permitir hablar ahora del Banco Central y la política monetaria del país, resaltando el hecho de que justamente la conducción de la política monetaria hace eco digamos, de ese consenso internacional en cuanto a que la mejor contribución que puede hacer al crecimiento económico es centrarse en promover una inflación baja y estable. En cuanto al Banco Central, cabe resaltar que es una entidad descentralizada y autónoma. El hecho de ser una entidad descentralizada implica que es una entidad
que actúa por delegación del Estado, y la autonomía consiste en 3 características. Primero, en que no puede ser obligado a financiarle directa o indirectamente al Estado. La segunda es que tiene un presupuesto propio. Y la tercera es que determina sus políticas e instrumentos para alcanzar su objetivo fundamental. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo fundamental del Banco Central? Es contribuir a la creación y el mantenimiento de las condiciones más favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional. Y esto termina entendiéndose como la promoción de la estabilidad en el nivel general de precios. Adicionalmente, el banco tiene otras funciones que le son encomendadas en el artículo 4 de su ley orgánica, entre las que se incluye ser el único emisor de la moneda nacional, velar por un nivel adecuado de liquidez en el sistema financiero, procurar el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, recibir en depósitos el encaje bancario y el depósito legal, y administrar las reservas monetarias internacionales. Evidentemente, el cumplimiento o todas estas funciones deben ejercerse sin menoscabo de alcanzar el objetivo fundamental, que es la estabilidad en el nivel general de precios. Ahora bien, este objetivo quedó plasmado o se formalizó mediante el establecimiento del esquema de metas explícitas de inflación, el cual fue adoptado formalmente en 2005. Este esquema de metas explícitas de inflación tiene la característica fundamental de que representa un compromiso por parte del Banco Central con una meta cuantitativa de inflación. Es decir, que el Banco Central se compromete con un objetivo de inflación. Puntualmente, la autoridad monetaria va a utilizar todos los instrumentos que tenga a su disposición para alcanzar el objetivo de inflación. Cabe señalar que bajo este esquema, la tasa de interés líder de política monetaria es el principal instrumento de la política monetaria. En este esquema, la meta de inflación se convierte en un ancla nominal que contribuye a orientar las expectativas de los agentes económicos. Es decir, se convierte en una referencia clara y única respecto a la evolución de los precios. Y esto es de particular relevancia porque habíamos hablado que la política monetaria contribuía al bienestar de la población a través de reducir la incertidumbre en torno a la evolución futura de los precios. Y al comprometerse con una meta de inflación, el Banco Central justamente lo que está haciendo es eso, es tratando de reducir la incertidumbre que hay en torno a la evolución futura de los precios, de tal forma que aún se incremente la eficiencia del mecanismo de precios. En cuanto al esquema, podemos mencionar 5 elementos centrales. El primero es lo que ya habíamos señalado como característica fundamental del EMEI, que es el compromiso institucional con la estabilidad de precios como el principal y único objetivo de la política monetaria. Esto implica un prerequisito, que es la autonomía y la independencia, que la habíamos señalado que tiene el Banco Central. El segundo componente es el anuncio al público en general de la meta de inflación. Cabe señalar que en el caso de Guatemala, a partir de 2013, la meta de inflación es 4% más o menos un punto porcentual, y que esta es la que se debería de convertir en la ancla nominal, es decir, aquella guía respecto a la evolución futura de los precios. En este esquema también adquiere particular relevancia la comunicación de las actividades de las actuaciones del Banco Central, es decir, que se le da una mayor atribución a la responsabilidad del Banco Central en cuanto al cumplimiento del objetivo de inflación, y por lo tanto la transparencia y la rendición de cuentas resulta clara. Finalmente, el esquema se consolida con la adopción de un régimen de cambio flexible, es decir, que el tipo de cambio nominal es determinado por la oferta y la demanda de divisas en el mercado cambiario. Esto abona más al hecho de decir que el compromiso que tiene el Banco Central es única y exclusivamente con la estabilidad de precios. Es decir, que finalmente lo que va a procurar el Banco Central a través de su política monetaria es alcanzar el objetivo de inflación, en nuestro caso de 4% más menos un punto porcentual. Bien,
Les había mencionado que el Banco Central va a utilizar todos los instrumentos que tiene a su disposición para cumplir con ese compromiso que adquiere en torno al objetivo de inflación. ¿Cuáles son estos instrumentos de política monetaria? El principal, como les había comentado, es la tasa de interés líder de política monetaria. El nivel de tasa de interés líder de política monetaria se decide en función de un balance de riesgos de inflación, que no es nada más y nada menos que un análisis exhaustivo en torno a las condiciones internacionales y las condiciones de la economía nacional. Adicionalmente, la política monetaria tiene instrumentos de control directo que se conocen como las operaciones de estabilidad monetaria, que corresponden a la recepción de depósitos a plazo para la neutralización de liquidez en la economía, las operaciones de inyección de liquidez y las operaciones de mercado abierto. Así también contiene instrumentos de control directo que responden a los depósitos de encaje bancario y al depósito legal. Puntualmente, y tal vez de manera muy resumida, lo que hace el Banco Central es fijar el nivel de la tasa de líder de interés, el nivel de la tasa de interés líder con base en el análisis de riesgos de inflación. Posteriormente realiza operaciones en el mercado interbancario, es decir, en el mercado en que los bancos se prestan entre sí, de tal forma que la tasa a la cual los bancos se prestan entre sí se pegue a la tasa de interés líder. De esa forma termina afectando las condiciones de financiamiento de la actividad económica a la cual estamos expuestos todos los agentes económicos y por lo tanto afecta o tiene alguna incidencia en la demanda agregada, ¿no? En el consumo y la inversión de la economía, lo cual repercute en el crecimiento económico y finalmente influye en la inflación. En este caso, si vemos que la inflación está por encima o estimamos que la inflación va a estar por encima de la meta de inflación, lo que debería hacer el Banco Central es incrementar la tasa de interés de tal forma que restrinja las condiciones de financiamiento de la economía, lo cual moderaría la demanda agregada, reduciendo el crecimiento económico y finalmente moderando la inflación. En caso contrario, en que la inflación se estime que se vaya a ubicar por debajo de la meta de inflación, lo que el Banco Central debería hacer es reducir la tasa de interés líder de tal forma que se flexibilicen las condiciones de financiamiento de la economía y se estimule la demanda agregada y por lo tanto el crecimiento económico y finalmente deberíamos de ver un incremento en la inflación. Ahora bien, voy a pasar a la cuarta parte de la presentación en donde voy a atreverme a hablar un poco del desempeño macroeconómico del país, de las perspectivas macroeconómicas y lanzar algunas ideas o reflexiones generales en cuanto a qué podemos hacer para impulsar o para alcanzar tasas de crecimiento más altas. Lo primero que quería digamos, resaltar es que Guatemala se ha caracterizado en los últimos 30 años por una estabilidad macroeconómica envidiable, lo cual ha sido señalado tanto por los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como también por las empresas calificadoras de riesgo. Puntualmente tenemos que el crecimiento económico del país se ha ubicado en torno a 3.5%, que es su tasa potencial. Hay dos episodios en este periodo que estamos mostrando que cabe la pena resaltar. Uno es la crisis financiera y económica de 2008-2009 y la reciente crisis provocada por la pandemia del COVID-19. En ambas la economía salió bastante bien parada. En la crisis de 2008-2009, la economía es una de las pocas de economías a nivel mundial que no se contrajo. Si bien registró una desaceleración importante porque creció solo 0.6%, después de haber crecido en 2008 3.7%, no se contrae y en los años posteriores presenta una rápida y sólida y fuerte recuperación. En 2010 ya va creciendo 2.8% y finalmente en 2011 crece 4.4%. Algo similar sucede en la reciente crisis provocada por la pandemia del COVID-19, cuando la economía se contrae 1.8%, si bien se registra una disminución en la actividad productiva del país. Cabe señalar que es una de las menores contracciones de la región y del mundo.
Y la economía en 2021 se recupera de forma bastante rápida, fuerte, al crecer 8%, y posteriormente en 2022 crece todavía por encima del crecimiento potencial, cuando registra una tasa de crecimiento de 4.2%, y el año pasado alcanzó un crecimiento de 3.5%, que es en torno a su crecimiento potencial. En conclusión, digamos, el crecimiento de la actividad económica ha sido bastante resiliente y ha sido bastante estable, ¿no? Ubicándose en promedio alrededor de su tasa de crecimiento potencial. Por otra parte, tenemos la inflación, que a raíz de la adopción del esquema de metas explícitas de inflación, esta se ha mantenido, digamos, bastante en línea con lo que es la meta de inflación. Digamos, la excepción reciente fue lo ocurrido en 2022, cuando la inflación temporalmente se sale de la meta de inflación. Esto responde principalmente a factores externos que se escapan, digamos, del manejo de la política monetaria. Aún así se emprenden acciones que contribuyen a que la inflación retorne a la meta de manera rápida, al menos en términos relativos, y que se ubique nuevamente dentro de la meta en 2023, cuando cerró en 4.18%, y también en lo que va del año, que a mayo se ubicó en 3.76%, que es dentro de la meta de inflación. Esta estabilidad macroeconómica y el buen desempeño, digamos, macroeconómico del país se atribuye en parte a la gestión prudente y contracíclica y responsable de la política monetaria y de la política fiscal. Particularmente la política monetaria, como hemos señalado, está orientada a promover la estabilidad en el nivel general de precios. Y en la medida que la inflación lo ha permitido, también ha adoptado una postura contracíclica a fin de apoyar la actividad económica en tiempos de crisis económica. Puntualmente, ante la crisis económica y financiera mundial de 2008 y 2009, la política monetaria flexibiliza las condiciones de financiamiento de la economía, reduciendo la tasa de interés líder de política monetaria de 7.75% a 4.50%. Hace algo similar en el contexto de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, cuando reduce la tasa de interés líder de 2.75% a 1.75%. Me permito recalcar el hecho de que el objetivo de la política monetaria siempre ha sido promover mantener la estabilidad en el nivel general de precios, cosa que ha conseguido de manera exitosa, y que en la medida en que la situación de la inflación lo permite, ha también estimulado la actividad económica como tal. Por su lado, la política fiscal ha hecho lo propio, ¿no? Ha también apoyado el crecimiento económico, principalmente en tiempos de crisis, en 2008 elevando el déficit fiscal y también en la pandemia, ante la pandemia de COVID-19, incrementando los déficits fiscales en 3.1 y 4.9% respectivamente. Cabe señalar que después del momento de crisis, o cuando se pasa la crisis, se da un proceso de consolidación fiscal donde el déficit fiscal se reduce nuevamente por debajo del 2%, que es el nivel que se ha calculado que es sostenible, digamos, es congruente con la sostenibilidad de la deuda pública. Cabe señalar que el nivel de deuda pública del país se encuentra en niveles relativamente bajos, si lo comparamos con el resto de países de la región, y que también es bajo en términos de las métricas que se utilizan a nivel internacional. Entonces, tenemos que la política monetaria ha respondido a aquel corolario que se desprendía de la necesidad de que las políticas económicas favorecieran la estabilidad macroeconómica. Y por eso mismo es que la economía ha gozado de esta increíble estabilidad macroeconómica durante los últimos 30 años.
Ahora bien, ¿qué es lo que esperamos en términos de crecimiento económico para este y el próximo año? Es que la economía siga creciendo en torno a su tasa potencial. Puntualmente esperaríamos que en 2024 la actividad económica crezca entre 2.5 y 4.5%, y para 2025 esperaríamos que la actividad económica estuviera creciendo entre 2.7% y 4.7%. En el escenario central, la actividad económica guatemalteca estaría creciendo 3.5 este año, al igual que creció en 2023, y en 2025 estaríamos creciendo en torno a 3.7%. Ahora bien, la pregunta que nos queda hacer es qué podemos hacer para crecer a tasas más altas. Evidentemente, con la política monetaria y fiscal no podemos aspirar a crecer más allá de esa tasa potencial. Las políticas macroeconómicas, como bien hemos estado recalcando, están orientadas a favorecer la estabilidad macroeconómica, a moderar esas fluctuaciones en el ciclo económico y también en el caso de la política monetaria a promover la estabilidad en el nivel general de precios, es decir, a promover la estabilidad nominal. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para que la economía crezca más allá de 3.5%? En realidad la respuesta está en lo fundamental, la receta es la misma siempre, ¿no? Debemos apostarle a incrementar los determinantes del crecimiento económico a largo plazo. Puntualmente debemos de impulsar la productividad de los factores de producción, debemos incrementar y mejorar el capital humano e incrementar también el capital físico. Para impulsar la productividad, la productividad del total de los factores, debemos invertir definitivamente en investigación y desarrollo, debemos ampliar nuestra infraestructura y la inversión en tecnologías de la inversión. De igual forma debemos de mejorar las condiciones de negocios, el doing business, debemos de flexibilizar y mejorar el mercado de bienes y el mercado de trabajo, por mencionar algunas líneas que podríamos hacer para incrementar la productividad. Adicionalmente, deberíamos de promover o impulsar la transmisión de tecnología a través del incremento de la inversión extranjera directa y el crecimiento de los flujos de comercio. En materia de capital humano, no únicamente debemos incrementar el capital humano a través de promover la participación de las mujeres en la fuerza laboral, sino que también debemos mejorar y cerrar las brechas entre la oferta y la demanda de trabajo. Puntualmente hay que incrementar la inversión en salud y educación, pero también debemos de promover la formación del trabajo en el idioma inglés, en las capacidades gerenciales y en las habilidades computacionales de los trabajadores. Por el lado del incremento del capital físico, no únicamente debemos de restringirnos a incrementar la infraestructura de transporte, sino que también tenemos que incrementar la infraestructura de desarrollo social, es decir, incrementar las escuelas, los hospitales, también incrementar la infraestructura de energía eléctrica y de agua, así como incrementar nuestra infraestructura en términos de tecnología, tecnologías de la información y las comunicaciones. En concreto, digamos, o para ir resumiendo y cayendo ya en las conclusiones, tenemos que el crecimiento económico sostenido es la base para superar la pobreza y mejorar los niveles de la vida de la población, es decir, que el crecimiento económico es la ruta para la prosperidad económica. Evidentemente, ya cuando caemos en el tema del crecimiento económico, tenemos que hablar de las condiciones, digamos, que son necesarias para que haya crecimiento económico, y dentro de esta resalta la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, esta condición, la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, mas no suficiente. Es decir, que la estabilidad macroeconómica permite que se dé un crecimiento económico sostenido, pero no lo genera, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que Guatemala puntualmente ha registrado un envidiable historial de estabilidad macroeconómico, el cual se ha fundamentado, se atribuye en buena parte al manejo prudente y responsable
de las políticas macroeconómicas, puntualmente la política fiscal y la política monetaria, y esta estabilidad se ha convertido en un activo que se debe de preservar, ya que sin él no tenemos crecimiento económico sostenido. Sin embargo, al mismo tiempo, y para aspirar a tasas de crecimiento más elevadas, es importante que incrementemos la inversión en capital físico y en capital humano. Así como también debemos de procurar el aumento de la productividad con la que se utilizan los factores de producción. Ya cayendo o haciendo un poquito de énfasis en el rol de la política monetaria, tenemos el hecho de que la estabilidad de precios es la mejor contribución que el Banco Central puede hacer para promover el crecimiento económico sostenido. Y cabe resaltar que justamente es lo que ha procurado y lo que ha hecho con bastante éxito el Banco de Guatemala. Entonces, el Banco de Guatemala, con el firme compromiso que tiene con el cumplimiento de la inflación, se ha convertido en un sólido pilar para la estabilidad macroeconómica del país. Y es a través de esto que contribuye a mejorar el bienestar de todos los guatemaltecos. Evidentemente, hay algunos retos, ¿no? Para incrementar nuestra tasa de crecimiento y digamos, conseguir esa prosperidad o ese bienestar, elevar el nivel de bienestar, el nivel de vida de los guatemaltecos, pero contamos con esas bases, ¿no? Ahora bien, como lo señalaba, la estabilidad macroeconómica no debe darse por sentada, tenemos que seguir trabajando en ello y ahí, digamos, reviste particular importancia el compromiso que tiene el Banco de Guatemala con la estabilidad de precios, que, como habíamos mencionado ya, implica la promoción de la estabilidad nominal de manera directa, de la estabilidad real de manera también indirecta y, por lo tanto, de la estabilidad macroeconómica a través de la reducción de la incertidumbre en la economía. Yo terminaría con esto mi presentación y daría espacio a responder algunas preguntas si es que las hubiera. Sí, claro que sí. Vamos a ver, maestro, gracias ahí por esa excelente presentación y podernos presentar todo lo que hacen, ¿verdad?, para mantener la estabilidad de precios y la economía del país. Vamos a ver si los colegas acá nos hacen algunas preguntitas para poderle darle respuesta. Esperamos ahí su participación. Maestro, solo una pregunta, a mí me da curiosidad, por ejemplo, cuando usted hablaba en el 2008 del tema de la recesión financiera y veo pues que el año siguiente se recupera el indicador del PIB. ¿Cómo se logra eso? Porque al final estábamos hablando de una recesión financiera donde definitivamente el flujo de capital se vio afectado. ¿Cuáles son las condiciones para que el país pueda responder, como usted dice, de esa forma resiliente y sorprendente, así como lo hizo en pospandemia, ¿verdad? ¿Cuál cree usted que son los factores fundamentales que tiene el país para que podamos recuperarnos así de esa manera? Sí, ahí en primera instancia me atrevería a enfatizar un poco lo que ya mencioné. La política monetaria ha estado orientada, digamos, a promover la estabilidad de precios, pero en la medida en que la inflación lo ha permitido, también ha adoptado una postura contracíclica. Como había mencionado, la tasa de interés líder de política monetaria, que es el principal instrumento de la política monetaria, se reduce tanto en la crisis financiera de 2008-2009 y se mantiene en un nivel bastante, digamos, bajo para apoyar justamente la recuperación de la actividad económica. La política fiscal hace lo propio, ¿no? Vemos un incremento en los déficits fiscales, principalmente en momentos de crisis, y lo que se pretende hacer es justamente estimular la demanda agregada y, por lo tanto, o finalmente el crecimiento económico. Entonces, no diría que es todo, pero me atrevería a decir que un componente, digamos, que
que ha permitido la recuperación y la resiliencia de la actividad económica es justamente el manejo contracíclico de las políticas macroeconómicas, de la política monetaria y de la política fiscal. Evidentemente, también hay que señalar que la actividad económica del país ha sido bastante resiliente y el consumo de los hogares también ha estado, digamos, ha sido bastante resiliente y ha mostrado una fuerte recuperación en función no solo digamos, de condiciones de financiamiento más favorables, sino también apoyada por el hecho del crecimiento que se ha visto sostenido en el empleo, de los salarios y también la estabilidad de precios, ¿no? Entonces creo yo que por ahí reviste, digamos, la fortaleza de la actividad económica del país en los fundamentos del consumo privado que vienen por la vía de los ingresos. Ya les mencionaba el empleo, los salarios, las condiciones favorables y la estabilidad de los precios y la menor incertidumbre. Muchas gracias. Maestro, aquí nos dice Mario Hernández, ¿por qué la inflación no ha bajado? ¿Por qué la inflación no ha bajado? Yo creo que sí ha bajado. Tal vez la pregunta es, ¿por qué si ha bajado la inflación, los precios se mantienen todavía altos? Sí, hay que entender qué es la inflación puntualmente, ¿no? La inflación, digamos, la definición del libro de texto de la inflación es que es un incremento generalizado y sostenido de los precios. Entonces, para que haya inflación, debe ser que todos los precios de la economía, de todos los bienes y servicios de la economía, se incrementen y se incrementen de manera sostenida, ¿no? Que son las dos características, generalizado y sostenido. Entonces, a veces hay una percepción a veces errónea de parte del público en general en cuanto que ve incrementarse, por ejemplo, el precio de los combustibles, ¿no? Y hay que desprender, digamos, del hecho de que se puede incrementar el precio de algún bien o de algún servicio en particular, pero no necesariamente estamos hablando de inflación, ¿no? Cuando hablamos de inflación, hablamos de un crecimiento generalizado y como bien señalaba usted, la inflación, después de haber aumentado temporalmente en 2022, principalmente debido a factores externos, se dio ante el repunte de los precios de las materias primas y de la inflación a nivel mundial. La inflación en Guatemala se redujo a partir de mediados del año pasado, cuando retorna a la meta. Esto lo hace mucho antes que lo que se tenía previsto y mucho antes de lo que se observó en otras economías que en muchos de los casos las inflaciones no han retornado a la meta, como si es el caso de Guatemala. Lo otro que debemos de señalar es que la inflación es la tasa de variación entre los precios, ¿no? Entonces, lo que se ha detenido o lo que ya está en meta, ese es el crecimiento de los precios, que es la inflación. Entonces, hay que tener cuidado, digamos, con el concepto de inflación. Para que sea inflación debe ser sostenido y debe ser generalizado. Y cuando hablamos de inflación es el crecimiento de los precios y no el nivel de precios como tal. Sí, claro, muchas gracias. Nos dice ahí el licenciado Herrera, nos dice, ¿cómo ve el futuro económico del país con el nuevo gobierno? Lo que me atrevería a resaltar nuevamente de lo que presenté anteriormente son las perspectivas de crecimiento económico. En realidad, las perspectivas para el país en un ambiente o en un entorno internacional tan complejo, ¿no? Caracterizado por las condiciones internacionales de financiamiento restrictivo a raíz del endurecimiento de la política monetaria por parte de los bancos centrales de las principales economías avanzadas y también en medio de la prolongación de los conflictos geopolíticos, el país mantiene perspectivas de crecimiento positivo. Esperamos que crecer, digamos, a la misma tasa que crecimos el año pasado, que es 3.5%, lo cual es cercano a la tasa potencial del país. Y para 2025, es decir, el próximo año, también esperamos seguir creciendo en torno a esa tasa de crecimiento potencial y puntualmente en el escenario central se espera un crecimiento de 3.7% en ese escenario central.
Cabe señalar que si bien se vivió digamos, cierta incertidumbre el año pasado, el índice de confianza de actividad económica que tenemos, digamos, como parámetro en torno a la confianza de la actividad económica, se ha mantenido en los últimos 5 meses o en lo que va del año por encima de 50 puntos, es decir, se ha mantenido en la zona de expansión. Y en los últimos 4 meses se ha mantenido por encima de los 70 puntos. Es decir, que hay bastante confianza en cuanto al desempeño de la actividad económica, tanto para este año como para el próximo año. Ahora bien, lo que señalaba también en la presentación eran que el gran reto es crecer a tasas más allá del crecimiento potencial. Y eso ya se escapa, digamos, de lo que puede hacer la política fiscal y monetaria. Para eso tenemos que voltear a ver la receta que ya se conoce, ¿no? Que es apostarle a lo mismo siempre, a lo fundamental, que son los factores determinantes del crecimiento económico a largo plazo. Ya mencionaba yo, incrementar el capital humano y el capital físico y aumentar también la productividad total de factores. Ok, muchas gracias, maestro. Aquí también nos habla Fernando Coronado. Dice, si la deuda externa actualmente como porcentaje del PIB se encuentra en márgenes de seguridad, sin embargo, en el largo plazo, ¿considera que es sostenible en términos de ingresos tributarios? Sí, por ahí les mencionaba que así como la política monetaria, la política fiscal también ha sido bastante responsable y prudente, ¿no? La gráfica que les mostraba en torno al déficit fiscal también tenía una línea en torno al 2% de déficit fiscal, que es el nivel que se considera que es congruente con la sostenibilidad de la deuda. Cabe señalar que yo había puntualizado que la política fiscal adoptaba, digamos, una postura contracíclica, una postura expansiva en momentos de crisis para apoyar a paliar, digamos, esos momentos complicados de la actividad económica e impulsar, estimular el crecimiento económico. Sin embargo, después de esos momentos donde vemos que el déficit fiscal incrementa, por ejemplo, en el COVID-19 tuvimos un déficit de 4.9% como porcentaje del PIB. Después de ese año vemos que rápidamente el déficit se ve un proceso de consolidación fiscal. Entonces, creo que la política fiscal ha sido, el manejo de la política fiscal ha sido bastante prudente, bastante responsable, y esperamos que continúe esa forma, de tal manera que no se ponga en riesgo la sostenibilidad fiscal del país. Muy bien, maestro. Acá nos dice el licenciado Harold Santiesteban, una pregunta así mera compleja, pero creo que está en la óptica de mucha gente. Dice, ¿qué porcentaje puede ser manipulada la economía de Guatemala? Y la pregunta aquí sería esa, maestro. ¿De alguna manera se pudiera manipular? O si se manipula, se viera un impacto reflejado en determinado indicador, o no sé si nos pudiera decir de qué manera esto no puede suceder, o si sucede, cómo se vería reflejado. Bien, antes de entrar a esa pregunta, quisiera, digamos, complementar un poco la respuesta anterior, porque iba relacionada en términos de la sostenibilidad o de la capacidad de pago en términos de los ingresos tributarios. Quería resaltar que además del manejo prudente, también hemos tenido un incremento importante en la recaudación tributaria y digamos, la Superintendencia de Administración Tributaria ha hecho un esfuerzo por facilitar y mejorar, digamos, lo que es toda la recaudación y bueno, en realidad no se ve un riesgo en la economía por el lado del nivel de deuda, ya sea y en cuanto a la capacidad de pago del país. Ahora pasando a este tema en cuanto a qué podríamos hacer, si se puede manipular o no la actividad económica, nuevamente trataré de rescatar tal vez algún comentario que hice de manera muy rápida durante la presentación, y es el hecho de que con la política monetaria y fiscal no podemos aspirar a crecer más allá de la tasa potencial de la economía. En realidad, el mensaje de la presentación, digamos, es que estas políticas deberían de estar orientadas a promover la estabilidad macroeconómica. Es lo mejor que pueden hacer. ¿Cómo lo hacen? Como lo han venido haciendo.
en el caso de la política monetaria, a través de enfocarse en la estabilidad, en la promoción de la estabilidad de precios, es decir, favorecer la estabilidad nominal, el componente nominal que les hablaba de la estabilidad macroeconómica. Adicionalmente, la política monetaria, en la medida que la inflación lo ha permitido, también ha promovido la estabilidad real de la economía a través de adoptar esa postura contracíclica en tiempos de crisis, como lo hizo durante la pandemia y como lo hizo durante la crisis económica y financiera de 2008 y 2009. Y la política fiscal ha hecho lo propio, ¿no? Ha hecho lo mismo, ¿no? Ha adoptado una postura contracíclica, es decir, ha favorecido también la estabilidad macroeconómica a través de estimular la economía cuando el crecimiento se está desacelerando y adoptar una postura más moderada cuando la actividad económica está creciendo a un buen ritmo. Cabe señalar que dentro de las funciones del Banco de Guatemala también está velar por el adecuado funcionamiento del sistema de pago, ya lo señalaba, ¿no? Y también por un adecuado nivel de liquidez en el sistema financiero. Entonces, el Banco de Guatemala también ha tenido un rol importante en preservar la estabilidad y la solidez del sistema financiero del país, que es otro componente a resaltar, digamos, dentro de la economía guatemalteca, que cuenta con un sistema financiero sólido y estable, el cual mantiene niveles adecuados de liquidez y de solvencia y ha mostrado indicadores de rentabilidad positivos, ¿no? Entonces, es otro componente más al cual ha contribuido el Banco Central. Entonces, digamos, a manera de conclusión, no hay forma, digamos, de que la política fiscal y monetaria ayuden, digamos, ficticiamente a incrementar la tasa más allá de la tasa del ritmo de crecimiento potencial. Esto sería contraproducente, porque al final de cuentas estaríamos generando un auge insostenible que nos llevaría a inestabilidad macroeconómica y, como bien señalé, digamos, al inicio, en la primera parte de la presentación, la estabilidad, el componente real de la estabilidad macroeconómica, si lo perdemos, digamos, se genera una incertidumbre que es altamente contraproducente para el crecimiento económico a largo plazo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. La receta, digamos, sigue siendo preservar el activo que ya tenemos, que es la estabilidad macroeconómica, es decir, que la política monetaria se dedique se enfoque en la estabilidad de precios y en la medida que pueda adopte una postura contracíclica, apoyando y coordinándose con la política fiscal y bueno, apostarle a impulsar los determinantes de crecimiento de largo plazo, ¿no? Por el tema de la presentación, me atrevo a decir que ese es el camino o esa es la ruta hacia la prosperidad. Es hacer crecernos más, no de forma ficticia, no de forma manipulada, sino a través de incrementar los factores, los determinantes del crecimiento económico a largo plazo. Gracias, maestro. También nos pregunta una pregunta interesante, el licenciado Villafuerte, dice, ¿cuáles son los criterios que considera el Banco de Guatemala para imprimir más billetes o monedas? Bien, en realidad iba en función de la evolución de la actividad económica, ¿no? Recordemos que el Banco de Guatemala en general hace como un análisis de la situación de la actividad económica y obviamente también tiene en cuenta la meta de inflación y procura que el crecimiento, digamos, de la economía en el país sea consistente con este crecimiento económico y con esta inflación esperada. Pensaría que esos serían los principales fundamentos, ¿no? El Banco de Guatemala monitorea, digamos, todos los agregados de la actividad económica y recordemos que la política monetaria se refiere justamente al control de la cantidad de dinero que hay en la economía, ¿sí? Entonces, puntualmente para el crecimiento, digamos, de estos agregados o de la cantidad de dinero que hay en la economía, el Banco de Guatemala tiene en cuenta mucho el desempeño de la actividad económica, ¿no? Los pronósticos en materia de crecimiento económico, pero también la meta de inflación, ¿no? Para que ese control, esa política monetaria, digamos, ese control de la cantidad de dinero que hay en la economía, la política monetaria, sea consistentes con la meta de inflación.
¿Qué impacto puede tener en el PIB si cancelan el contrato portuario de APM, la portuaria? Sí, en realidad es un tema delicado, pero todo pasa principalmente por la confianza y el efecto que podría tener en materia de productividad, ¿no? Como señalé, es importante que el país procure aumentar la productividad de los factores, ¿no? Y que también siente las bases, digamos, tal vez lo mencioné de forma muy rápida, pero también es importante eh, seguir avanzando en términos de las condiciones de negocio, ¿no? Del doing business, ¿no? Fortalecer todo eso y dar cierta certeza jurídica y demás, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que ver y procurar es seguir avanzando, digamos, en eso de la certeza jurídica, en incrementar la productividad de la economía. En la medida que no lo hagamos, el crecimiento se ve afectado. En la medida que lo hagamos, que avancemos en esa dirección, es la dirección correcta, vamos a poder alcanzar mayores tasas de crecimiento económico. Ok, maestro, ya vamos a ir aterrizando. Aquí hay una preguntita que dice, ¿qué opinas de reestructurar la composición del PIB? ¿Qué efecto tendría en la economía de las naciones? No sé si ya se ha hablado de una reestructuración, me imagino yo que por ahí va la pregunta. No mencioné nada al respecto, pero digamos un componente importante del crecimiento económico, digamos, es el consumo, ¿no? Es el consumo de los hogares. Ya tal vez sí mencionaba yo que parte importante del crecimiento económico viene respaldado por el consumo de los hogares, que a la vez se respalda en los fundamentos de los ingresos principalmente de los hogares, ¿no? Ahora creo que sí es importante, como lo he repetido varias veces, incrementar la inversión, ¿sí? La inversión tanto en capital humano como en capital físico, ¿no? Resulta que a través de eso vamos a poder alcanzar una mayor tasa de crecimiento económico en el largo plazo. Entonces, creo que sí es importante promover digamos, la recomposición de nuestro crecimiento hacia un crecimiento más basado en inversión que en consumo privado. De esa forma vamos a poder alcanzar mayores tasas de crecimiento, vamos a tener mayor capital, ¿no? Y una base más sólida para que el país crezca más, ¿no? Creo que en ese sentido, hablar, digamos, de una reestructuración de la economía eh, tiene mucho sentido en materia de que debemos de invertir más, de invertir más. Ok. Nos dice la licenciada Jenny López, ¿cuál es el sector pilar de la economía? Imagino de los sectores productivos de Guatemala, de los tres, ¿cuál es el pilar, el que mantiene la economía en Guatemala? En realidad, esta es digamos, una de las fortalezas también de la actividad económica es que tenemos un crecimiento económico o una economía bastante diversificada. En realidad podemos hablar de varias actividades económicas como pilar de la actividad económica y de hecho las perspectivas de crecimiento económico prevé que todas las actividades o todos los sectores productivos del país van a estar mostrando crecimientos positivos. No tengo ahora, no recuerdo bien, digamos, ahora algunas actividades en particular, pero me atrevería a decir justamente eso, que la actividad económica guatemalteca no depende de un solo sector, sino que somos una economía bastante diversificada y sí, es algo que se ha reconocido también por los organismos internacionales y las calificadoras de riesgo, lo cual es importante, ¿no? Hay otras economías que podrían depender de alguna producción en particular. El caso de Chile, donde el cobre, por ejemplo, es bien importante, o en algunas economías como la venezolana, donde el petróleo es bien importante. En el caso de Guatemala, no tenemos un sector, digamos, tan relevante así, sino que somos bastante diversificados y esa es una de las ventajas que deberíamos también de explotar, ¿no? Que maestro, dice la licenciada Díaz, ¿cómo afecta la inflación las reinstalaciones masivas que se han dado en el 2024? Reinstalaciones, no sé si maneja el término o...
Sí, en realidad no sabría a qué se Yo refiere. también, tal vez nos amplía la licenciada Díaz ahí porque yo también no entendía a qué se refería con las reinstalaciones. Independientemente de eso, me atrevería a señalarle que en realidad la inflación se ha encontrado dentro de la meta, ¿no? Que es decir, que el Banco de Guatemala ha promovido y ha cumplido con ese compromiso que adquiere de tener una inflación de 4% más menos un punto porcentual, de tal forma que contribuye a la estabilidad macroeconómica y a la eficiencia, digamos, o a incrementar la eficiencia del mecanismo de precios que también estuve resaltando dentro de la actividad, dentro de la presentación, ¿no? Recordemos que los precios tienen esa función de reflejarnos el valor de las cosas y en función de esa señal que nos tiran los precios, nosotros tomamos decisiones respecto al consumo y la inversión, ¿no? Que era lo que señalaba, ¿no? El banco, digamos, al promover al promover una inflación baja y estable, favorece ese mecanismo de precios y por lo tanto la asignación más adecuada o adecuada de los recursos de la economía. Muy Pero bien, si pudiera ampliar un poco más en cuanto a qué se refiere con eso. ok, dice, ¿cómo impacta el nivel de reserva de divisas en la economía en Guatemala? Bueno, otra de las cosas que no mencioné y que ahora, aprovechando la pregunta, voy a resaltar es que Guatemala también se ha caracterizado por tener una sólida posición externa. Sí, esta sólida posición externa se refleja tanto en la cuenta, el superávit en la cuenta corriente que hemos registrado durante los últimos años y en un nivel elevado de reservas monetarias internacionales. Las reservas monetarias internacionales es como un seguro que tiene el país, ¿no? En la medida en que se vean afectados los flujos de capitales hacia la economía, la reserva, el Banco Central, que tiene como función administrar las reservas, puede utilizar esas reservas para responder ante estas situaciones, ¿verdad? Entonces, en realidad ha sido también algo positivo, rescatado también nuevamente por las instituciones internacionales, los entes internacionales y las calificadoras de riesgos, esa solidez externa que maneja el país. Parte de esa solidez es las reservas monetarias internacionales que le permitirían al Banco Central y a la economía en particular responder ante cualquier problema en términos de flujos de capitales hacia la economía. Entonces, ha sido considerado como algo positivo, ¿no? Para Muy bien, maestro. Dice acá una pregunta ahí que yo sé que tiene que ver con ciertos factores, pero al final es importante su respuesta. ¿Será que van a bajar los precios en el futuro o se mantienen? Acá voy a volver a recalcar que cuando vemos los precios individuales, en sí no es bueno que, o sea, no, digamos, per se, el cambio de los precios no es ni bueno ni malo. Porque si incrementa el precio, por ejemplo, del pollo, nos está nos está mandando alguna señal, ¿no? Por ejemplo, que debemos, en la medida que hayan sustitutos, cambiar el consumo de carne de pollo por la de carne de res, por ejemplo, o por alguna otra proteína. Entonces, los precios deben de evolucionar conforme al valor de las cosas, ¿no? Y deben de cumplir con esa función de mandarnos señales en cuanto a qué es consumir. Lo mismo pasa con el productor, ¿no? Si ve que el precio del pollo está incrementando, es una señal para que el productor entienda que hay escasez y que a lo mejor se puede hacer un beneficio económico a través de producir carne de pollo, ¿no? Entonces, esa función central de los precios no debemos digamos, de quitarla, ¿no? En realidad los precios deben de tener de eso. Lo que sí es nocivo es una inflación alta y volátil, alta e imprevista, ¿no? Y en eso el Banco de Guatemala hace todo el esfuerzo, tiene el compromiso de mantener, digamos, o de cumplir el objetivo de inflación, ¿no? También debemos de entender que los precios dependen, digamos, de las condiciones que se dan en torno a la demanda y la oferta
de los bienes, ¿no? Por ejemplo, el precio de los combustibles, digamos que es un precio que llama mucho la atención, ¿no? Está en función del precio internacional del petróleo y el Banco de Guatemala obviamente va a actuar en función de mantener la estabilidad de precios en la medida que el incremento, digamos, del precio de los combustibles afecte de manera general el resto de precios de la economía, ¿verdad? Pero nuevamente es separar uno el comportamiento de los precios individuales y lo otro es la inflación, que es en donde, digamos, la política monetaria es donde tiene, digamos, cierta injerencia y procura, digamos, la estabilidad en el nivel general de precios, ¿no? Muy bien, maestro. ¿Qué impacto puede tener el incremento del presupuesto en el país? ¿Puede afectar la inflación? Eh, digamos, algo que digamos que he resaltado nuevamente durante la presentación es el manejo prudente y responsable de la política fiscal. Eso es bien importante y no lo mencioné, pero hay una coordinación digamos, bastante importante que se hace entre la política monetaria y la política fiscal. La política fiscal evidentemente puede impulsar el crecimiento económico y en alguna medida esto puede llegar a generar inflación, pero ahí lo relevante es que sí hay una coordinación entre ambas políticas, entre la política monetaria y fiscal, y actúan de manera coordinada de tal forma de que se preserve la estabilidad macroeconómica del país. Puntualmente, el Banco de Guatemala siempre va a procurar la estabilidad en el nivel general de precios y si en algún momento se ven presiones, digamos, por el lado de la demanda agregada, pues la política monetaria actuará de manera congruente a fin de mantener la estabilidad en el nivel general de precios, ¿no? Creo que parte, digamos, o la importancia de la independencia y la autonomía del Banco Central y el hecho de que el Banco Central tenga ese compromiso con la estabilidad de precios nos da alguna garantía en cuanto a que de hecho va a utilizar todos los instrumentos que tiene a su disposición para el cumplimiento de la inflación. Y así lo ha hecho, ¿no? Creo que Guatemala es uno de los países en que el manejo de la política monetaria ha sido exitosa, ¿no? No hemos, digamos, presentado episodios de hiperinflación o de alta inflación. Una penúltima, maestro, que hay preguntitas ahí que no sé si estamos bien, ¿verdad, maestro? ¿Verdad? Si nos puede seguir ahí Sí, aportando, no. agradece, ¿verdad? Dice acá, ¿qué pasaría si las reservas del dólar que se tienen al momento de que el dólar perdiera su valor, obviamente, pues con la amenaza y el riesgo que hay de que China, ¿verdad?, a través de su moneda pueda imponerse? ¿Qué pasaría con las reservas que tiene Guatemala? ¿Qué impacto tendría eso en el país? Sí, ahí lo que señalaría es que, digamos, las reservas que tiene el Banco de Guatemala, en su mayoría sí están expresadas en dólares, ¿no? Principalmente en títulos de dólares, pero no todas las reservas monetarias están en dólares, ¿no? También tenemos de algunas otras monedas. Independientemente de eso, hay una política respecto a la inversión de las reservas monetarias internacionales. Es parte de las funciones, de las atribuciones que tiene el Banco de Guatemala. Y el Banco de Guatemala analiza, digamos, todos estos fenómenos de manera exhaustiva y los toma en cuenta para determinar la política de la inversión de las reservas monetarias internacionales, para que no nos agarre, digamos, desprevenido. O sea, eso por decirle que el Banco de Guatemala está al pendiente de estos fenómenos, de cómo va evolucionando digamos, todo esto de las hegemonías en términos de las monedas a nivel internacional, y el Banco de Guatemala de manera oportuna tomará medidas a fin de hacer una correcta administración de las reservas monetarias internacionales. Es parte de las funciones del Banco de Guatemala administrar esas reservas. Hay una política y hay un departamento dentro del banco dedicado al análisis de toda la inversión de las reservas y bueno, eso permite garantizar una correcta administración como hasta ahora se ha hecho, ¿verdad? El Banco de Guatemala sigue digamos, monitoreando las condiciones a nivel internacional y todos estos temas, digamos, está muy al pendiente para tomar las decisiones o las acciones
que sean convenientes, ¿no? Para preservar los activos del país. Dice el licenciado Lucero, separando las remesas, ¿cuál sería el panorama del PIB y el crecimiento del país? Sí, cabe señalar que las remesas definitivamente apoyan el crecimiento, han apoyado el crecimiento económico del país, respaldan, digamos, los ingresos de la actividad económica. Sin embargo, el crecimiento económico no es todo remesas, ¿no? En realidad, las remesas tienen digamos, representan parte de los ingresos de los hogares, pero la mayor fuente de ingreso de los hogares es a través del empleo, es a través de los salarios. Otro de los componentes que yo les comentaba que apoyan, digamos, que respaldan el consumo, digamos, de los hogares son las condiciones de financiamiento favorables, el incremento del crédito, la estabilidad de precios. Y bien, como mencioné al inicio de la respuesta, el principal componente del ingreso de los hogares en el país son los ingresos de los salarios, ¿no? Y el aumento del empleo, por lo tanto, es bien relevante. Si no tuviéramos remesas, definitivamente el crecimiento sería menor, pero también tenemos una actividad productiva que no es dependiente de remesas, ¿no? Sino que es, digamos, la base del crecimiento económico es la actividad productiva del país. Y por el lado del gasto, si bien es el consumo basado en el empleo, en los ingresos, en el aumento del crédito, en la estabilidad monetaria, en la confianza económica, ¿no? Y no solamente en las remesas familiares. Maestro, y aquí hay una consulta, ¿qué posibles inversiones pudieran venir en el corto y mediano plazo para el país? En realidad no tengo en mente, digamos, alguna inversión en particular, pero cabe señalar que la inversión extranjera directa que ha recibido el país está también bien diversificada en los sectores productivos. No hay un único sector, digamos, al que se vaya destinada toda la inversión extranjera directa, sino que la inversión extranjera directa está bien diversificada. Creo que es una de las ventajas de la economía, era lo que mencionaba, que no dependemos de un único sector, de un único recurso, sino que somos una economía altamente diversificada y cualquier sector debería estar abierto, digamos, para recibir inversión extranjera directa. Ahora, lo que me gustaría resaltar es que debemos de promover no solo la inversión extranjera directa, ¿no? Sino que también la inversión nacional, la inversión del propio guatemalteco, ¿no? Y creo que casi que cualquier sector económico se presta como para ser sujeto de inversiones, ¿no? Tanto a nivel nacional, digamos, de inversión nacional como inversión extranjera directa. Muy bien. Y sí, como les digo, tal vez no mencionaría algún proyecto de inversión puntual, pero sí se han anunciado diversas inversiones, ¿no? O potenciales inversiones que esperaríamos que se materialicen y que apoyen el crecimiento económico del país. Para efectos de control y confianza en el sistema financiero, ¿se ha considerado cambiar el porcentaje del encaje bancario? Esas decisiones, digamos, le corresponden a la autoridad monetaria, no me atrevería, digamos, yo a mencionar nada al respecto. Lo que rescataría yo, lo que, digamos, enfatizaría nuevamente es que contamos con un sólido sistema financiero, un sistema financiero sólido y estable. Ya lo había mencionado anteriormente, el Banco de Guatemala, digamos, contribuye a esa solidez y a esa estabilidad, dado que entre sus funciones está velar por el adecuado nivel de liquidez en el sistema financiero y también debe asegurar el adecuado funcionamiento del sistema de pagos. Y hay otras funciones, principalmente supervisión y de vigilancia que ejerce la Superintendencia de Bancos, que es el otro brazo de la Junta Monetaria, ¿verdad? Pero ya en materia de las decisiones en cuanto a la tasa de interés líder de política monetaria y los otros instrumentos de la política monetaria, incluido el encaje bancario y el depósito legal, pues ya es decisión de la Junta Monetaria, de la autoridad monetaria, y yo no podría emitir, digamos, comentario al respecto.
Maestro, de las últimas preguntas, aquí nos dice, ¿cree que es positiva la aprobación de la ley de competencias? ¿Esto pudiese ayudar a mejorar y controlar los precios por el tema de los oligopolios y los monopolios? Nos pregunta el maestro Pineda. Sí, en realidad también siento que es un tema que se escapa un poco de mi expertise, de mi conocimiento y puntualmente del ámbito de competencia del Banco Central. Lo que diría, tal vez es siempre un poco genérico, es que debemos de mejorar, digamos, las condiciones de negocio del país, el doing business, flexibilizar los mercados de trabajo y de bienes, es siempre algo favorable para el crecimiento económico e incrementar la productividad, ¿no? Pero no me atrevería a comentar puntualmente respecto a esta ley. ¿El tema de subsidios impacta en la economía? ¿Impacta en el PIB? Sí, el tema de subsidios es nuevamente lo mismo, ¿no? Creo que lo más saludable o la fuente de crecimiento debe ser el aparato, digamos, el sector privado del país, ¿no? Evidentemente, en situaciones extraordinarias como fue la pandemia, se adoptan algunas medidas paliativas, ¿no? Para digamos, para apoyar a los hogares y demás, ¿no? Entonces, consideraría yo que los subsidios no, digamos, en sí mismos no son malos ni son buenos. Depende de la situación, depende de cómo se apliquen puntualmente, el hecho de que sean focalizados, de que haya un monitoreo, de que se evalúen, digamos, en cuanto a si son beneficiosos o no, ¿no? Pero habría que ver cada caso en particular. Ahora bien, digamos, ya mencionaba yo que bajo situaciones como la pandemia y demás se aplicaron algunos subsidios que permitieron que la actividad económica no se contrajera tanto, ¿verdad? Independientemente de eso, como les digo, habría que analizar cada uno de ellos, la situación y la forma en que fueron ejecutados, aplicados y finalmente tener una evaluación realmente de cuál fue el efecto neto dentro de la economía, ¿no? Pero nuevamente la idea es que la política fiscal y monetaria no nos pueden contribuir al crecimiento económico, pero nos pueden llevar a, digamos, principalmente a través de la moderación de las fluctuaciones del ciclo económico y en el caso de la política monetaria, a través de promover la estabilidad de precios, sentar las bases, digamos, para el crecimiento económico, pero no deberíamos digamos, de esperar que a través de estas políticas sea, digamos, venga, digamos, el principal impulso de la actividad económica, ¿no? En realidad, el impulso de la actividad económica viene del iniciativa privada. Muchas gracias, maestro. Hemos finalizado ahí toda esa batería de preguntas que sin duda alguna usted las ha contestado con mucha propiedad y mucha claridad. Le agradecemos, ¿verdad? Que nos haya brindado este espacio para podernos actualizar y tener un panorama claro de cómo está la economía y cómo el país puede mejorar, como bien lo dice, a través de la inversión. Vamos a continuar entonces con la parte final y se le da entrega de un reconocimiento por la licenciada Brenda Carolina Aldana, que es secretaria de la subsede de Puerto Barrios y Zavala. Adelante, licenciada Brenda. Buenas noches. Muchísimas gracias. Un excelente tema. Gracias al magíster Eric Daniel Ventura por tan excelente disertación. Para nosotros es un placer que usted comparta sus conocimientos con el gremio de colegas que estamos asociados al Colegio de Ciencias Económicas. Y en esta oportunidad tengo el honor de entregarle a usted el diploma de participación por tan excelente tema, el cual dice así: Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresa, Junta Directiva 2023-2025. Otorga el presente diploma a Magíster Eric Daniel Ventura Paniagua por su participación como conferencista del tema El camino hacia la prosperidad de Guatemala, del diplomado Análisis Económico 2024.
signado en Guatemala el 12 de junio del 2024 por el magíster David Gabriel Martínez Salazar, quien es nuestro presidente de la Junta Directiva 2023-2025. Así que muchísimas gracias, magíster, por tan excelente tema, muy importantísimo, lo vimos en los comentarios y en la participación de todo el gremio, estuvo bastante concurrido, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Como les expresaba al principio, para mí es un honor, digamos, haber participado en este diplomado de análisis económico. Gracias, maestro. Ojalá que lo tengamos nuevamente por acá. Y por último, vamos a tener las palabras de cierre por el licenciado Elmir Giovanni Ruano, quien es coordinador de la subsede de Puerto Barrios Izabal. Adelante, licenciado. Nuevamente, muy buenas noches. La verdad, magíster Eric Ventura, felicitarlo, agradecerle, la verdad, una excelente disertación, aclarando todas las dudas de nuestros agremiados, su presentación excelente. La verdad que como agremiados del Colegio de Ciencias Económicas nos sentimos muy agradecidos con usted, con la Junta Directiva 2023-2025 por este tipo de gestiones y de capacitaciones que dirigen hacia nosotros como profesionales. A todos, a los más de 350 agremiados que se conectaron a esta tercera sesión de nuestro diplomado, pues hacerles la invitación para el próximo miércoles 19 de junio a la cuarta y última sesión de este diplomado para que concluyamos de la manera como lo iniciamos. A todos, de verdad, muchísimas gracias por estar conectados y pues que tengan un feliz y bendecido descanso de día miércoles. Feliz noche a todos. Gracias. Gracias, maestro Ventura. Mucho gusto de saludarle y conocerle, igual a los colegas de Izabal, ¿verdad? Por aquí estamos. Gracias, Lick del Vietnam, muy amable. Muchísimas gracias, licenciado. Bendiciones para todos.